al programa Cara a Cara a través de Cuxibamba. Hemos invitado a un analista político de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país, conoce la realidad que está pasando en el país. Se trata de el señor doctor Marco Romero Rodríguez, quien es un analista, ¿no? Marco, bienvenido a Cuxibamba esta mañana para hacer un análisis de lo que está pasando en el país. Marco. Muy buenos días con todos los radioescuchas, los que nos están viendo por Facebook Live, por TikTok, por las diferentes redes sociales. Muchas gracias a Cuxibamba Estéreo por invitarme a analizar temas tan importantes en este momento coyuntural de nuestro pueblo y fundamental poder debatir esto para que nuestros coterráneos, ciudadanos, compañeros, amigos, incluso los que están en contra de nuestra posición, puedan entrar al debate en la condición de pensar, primero, que estamos frente a un proceso electoral y segundo, que tenemos que ver si funciona o no funciona el gobierno o cómo vienen dándose las situaciones coyunturales en nuestro pueblo. Las contradicciones son necesarias, ¿no? Indudable. Siempre. Bueno, Marco, siempre yo pregunto acá, los oyentes dicen, pregúntenle a Marco, pregúntenle a los entrevistados, ¿desde cuándo usted en la política? Bueno, yo me incorporo muy chico a la organización. En la escuela, ¿no? En la escuela, el colegio. En el colegio, a la Juventud Revolucionaria del Ecuador, donde empieza mi militancia y luego soy presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, luego coordinador nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y finalmente me graduó de abogado en la Universidad Nacional y me voy a vivir en la República Argentina, donde hago mi máster en Derecho Penal y me incorporo a Liberpueblo, una organización de derechos humanos adscrita a EATIP, que es una organización de ayuda psicológica y psiquiátrica a las víctimas de terrorismo de Estado por toda la dictadura de los 70 en la Argentina, que está adscrita a las Madres de Plaza de Mayo, por lo cual mi militancia viene de ahí en adelante en ser defensor de derechos humanos, abogado, poner mi título al servicio de mi pueblo. He llevado casos como los de Fierro Urco, soy abogado de la causa Fierro Urco, de las acciones de protección que perdimos y de la acción extraordinaria de protección que esperamos ganar en la Corte Constitucional. Aparte, soy fundador de la Unidad Popular y militante, digamos así, del extinto MPD, que se fusionó con la Unidad Popular. El 15 era, ¿no? El 15. La 15. La 15 Mamita pega duro, decía. Pega duro, mujer pega duro. Sí. Así es. Marco, importante su apreciación, su historia, prácticamente es un conocido político con gran experiencia. Usted menciona de los problemas de los militares, ¿no es cierto? Y el año 70 por ahí en América Latina, de Chile, hubo en Colombia, en Perú, en Perú, también en Uruguay, en el Paraguay, ¿no es cierto? Donde las cosas fueron difíciles, duras, y Ecuador, por supuesto, ¿no es cierto? Donde las cosas fueron difíciles, duras, ¿no? En ese sentido, Marco, vamos a hacer un análisis de la realidad política del país. ¿Cómo ve usted la gestión del gobierno presidido por el señor Noboa hasta aquí? Porque ya estuvo primero 18 meses, después va a 2 años casi y las cosas siguen iguales, ¿no? ¿Cómo la analiza usted, doctor Marco? Bueno, la condición fundamental de la problemática de nuestro país tiene que ver, como usted lo había planteado, con seguridad, con salud, con educación. Y no hay eso, ¿no? Partamos de estos tres elementos que no hay y te lo planteo de la siguiente manera. El Ecuador tiene una problemática criminal muy alta. Cada 50 minutos, pues, informes del propio gobierno central, cada 50 minutos una persona muere violentamente en Ecuador. Las cárceles siguen tomadas por el narco, los delincuentes de cuello blanco siguen libres, y las condiciones políticas de tener un populismo penal no ayudan a cambiar esta realidad. ¿Recuerdas que nos presentaron un plan Fénix solo en carpeta? Porque presentaron una carpeta y dijeron ahí, bueno, aquí está el plan Fénix, pero nadie lo puede ver.
¿Cómo empezó el Plan Fénix? Después de la toma de TC Televisión, que para mí fue un show, murieron muchos de las personas que estuvieron ahí, asesinados en las cárceles, y eso permitió que se desborde el miedo en medio de nuestro pueblo en un tema de shock Ese mediático. canal era del gobierno, ¿no? ¿Cómo? Ese canal era del gobierno. Sí, un canal del gobierno. Esa situación permite que se construya un Plan Fénix, Fénix que al final del día no sirvió para nada, que ha complicado la situación, que sigue habiendo criminalidad y sigue habiendo delincuencia. Machala, por ejemplo, es la 6ª ciudad más peligrosa del mundo. Manta es peligroso todo, pero o sea, estar en la 6ª ciudad más peligrosa del mundo, hemos superado largo la problemática de Brasil en tema. Cuando nosotros estudiábamos criminología, hablábamos de las cárceles de Brasil. Las favelas, ¿no? Las favelas. Claro, hoy para hablar de criminología, hoy para hablar de derecho penal, tenemos que hablar de las cárceles del Ecuador y de la problemática. Pero ¿qué pasa? Este gobierno ha planteado que poniendo más mano dura se va a resolver la situación. Y yo, porque aparte soy abogado, especialista en este tema, le puedo decir a los que nos están escuchando que el populismo penal no funciona. Mira, si tú pones unas penas, te pongo un ejemplo, puede funcionar un poco sencillo en cosas pequeñas. Si estacionas el carro y no pones la tarjeta de Zimmer, por ejemplo en Loja, te ponen una multa de $10, me parece, no sé, $15. Y te llevan el carro. O te pueden llevar el carro. Entonces funciona eso para que pongas y firmes la tarjeta y compres y pagues tu impuesto. Entonces es como una pena, ¿no es cierto? La pena sería pagar la multa. Pero ¿qué pasa con un femicidio? ¿El femicida acaso se levanta a leer el Código Orgánico Integral Penal y dice, aumentaron 5 años la pena, entonces no voy a matar? No funciona el tipo penal en penas más altas. Es politiquería. El resultado no ha sido adecuado. No, es politiquería, porque no es un análisis criminológico, es populismo penal. Es populismo penal. Entonces, yo soy defensor de los derechos humanos, del movimiento feminista, de las compañeras mujeres que luchan, pero las compañeras pueden decir castración química al violador, por ejemplo. Y con eso no vamos a solucionar la problemática de la violencia, ni del machismo, ni siquiera de los abusos o de las violaciones. ¿Por qué? Porque no funciona así, porque no funciona de esa manera, eso continúa, es una construcción de la sociedad. Poner pena de muerte a los taladores de árboles en la Amazonía, decía Zaffaroni en una de sus exposiciones, no va a salvar el medio ambiente. Yo soy muy ecologista, soy defensor de la naturaleza, es más, soy abogado del Fierro Urco y de otras, y de campesinos que han luchado en todo lado por el agua, he sido abogado o asesor jurídico. Y desde mi punto de vista, yo sé que si ponemos pena de muerte a los taladores de árboles en la Amazonía, no vamos a salvar la Amazonía. O sea que, Marco, no es la solución eso. No es la solución. Entonces, ¿cuál será ese mecanismo adecuado? La otra parte fundamental que no tenemos, que es la educación. Sí. Necesitamos meternos a hacer un análisis criminológico, no solamente en las cárceles, ni con los números que nos da el INEX sobre la delincuencia, porque esos son los que están censados, pero hay delincuencia dentro de los barrios pobres, dentro de los barrios suburbanos, en las diferentes partes del Ecuador. Entonces tenemos que empezar a hacer trabajo. La Prosperina, ¿no? Claro, sí, tenemos que empezar a hacer trabajo ahí, donde nuestros niños, donde nuestra juventud vea la necesidad. Yo me acuerdo en el colegio, nosotros lo pintábamos al Che Guevara, a Benjamín Carrión, qué sé yo, leíamos a Pablo Palacio, es decir, teníamos una condición de ver como un ejemplo a seguir a estos hombres intelectuales, hombres y mujeres intelectuales. Veíamos la vida de Dolores Cacuango, de Tránsito Amaguaña, y decíamos, bueno, nosotros tenemos que cambiar esta sociedad de alguna manera, y nos peleábamos por el Consejo Estudiantil. Estábamos al punto de que había una lucha política que podía ser equivocada. Era pelea, pero por avanzar o por tener el poder. Podía ser inocente por parte de, qué sé yo, de nuestra juventud. Actualmente se pierde por el poder para manejar a cierto sector, ¿no? Claro, pero ahora no. No.
Ahora no, hay una juventud que ve que no hay ingreso a la universidad, hay una juventud que ve que la plata se la puede ganar fácil yéndose con este tipo de mafias, entonces son presa fácil de los grupos delincuenciales nuestra juventud, y ahí es donde tenemos que entrar, y ahí tiene que entrar el gobierno, y tiene que haber educación y salud, y tiene que haber salarios justos para que los padres puedan mandar a sus hijos a las escuelas, tiene que haber una economía dinamizada en nuestro pueblo, pero ¿cómo podemos hacer turismo en un lugar donde hay tanta criminalidad? ¿Cómo podemos hacer turismo donde hay discriminación? ¿Cómo podemos construir y desarrollar donde no hay educación? Entonces, ni el Plan Fénix ni la educación han venido funcionando, y las dos cosas están conjuntas. Mire, para que se convierta una persona en delincuente. Yo le recuerdo a usted, Marco, ¿se acuerda del gobierno del señor Lazo, ¿no es cierto? Él dijo que iba a hacer una universidad para cada provincia, ¿no es cierto? No se hizo, ¿no? No, porque no les interesan a los grupos Él de ahora dijo que iba a económicos de hacer poder. otras universidades. No les interesan que el pueblo hasta ahora no se ha hecho piense, ninguna, ¿no? El se gobierno eduque. actual. Claro, no lo han hecho. Y no lo han hecho. Definitivamente nos debe mucho, y por eso también tenemos que aprender a votar. Como usted dijo cuando iniciábamos la entrevista, somos parte de la responsabilidad de lo que está pasando. Así es, somos parte, porque lamentablemente el voto lo dio por cierta persona. Por acá también nos acompaña el control nuestro buen amigo, licenciado Kevin Córdoba. Kevin, ¿hay alguna información, algunos amigos que están en la línea con sus saludos? ¿Qué dice ahí Kevin? ¿Qué dicen ahí? El saludo, ¿no? Bueno, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta es buenaza porque abre un espectro súper importante, y aprovecho. Habla de la seguridad, habla del transporte, economía. ¿no? De economía, Mira, habla de todo eso. Entonces, usted la ve hasta aquí, ¿ha habido solución o no ha habido solución? Usted me va a decir que no. Y los demás van a decir... A ver, esta pregunta es tan importante para mí, creo que para todos, porque nos pone en el contexto de que el día de ayer una jueza declaró prisión preventiva para Guido Peruguachi, ¿sí? Presidente de la FENOCIN, por el último paro nacional. Están buscándolo por el último paro nacional que se dio. El paro nacional fue precisamente para evitar el alza de combustibles. Entonces si nosotros nos ponemos a pensar, el alza de combustibles viene de la mano del alza de pasajes, pero planteémonos algo. Y la alimentación también, ¿no? Todo sube. El hecho de que suba la gasolina, sube todo. Y la gasolina ha venido siendo un juego del poder, de que te bajo unos centavos un día para poder ganar votos, o te bajo o subo, finalmente depende del precio internacional, te lo dicen. A Carlos Peruguachi, dirigente de la FENOCIN en Imbabura, ha sido llamado a tener prisión preventiva por su lucha en contra del alza de los pasajes mismos y en contra del alza de la gasolina. Y yo ahí sí quisiera plantearle a todos cientos de personas que están conectados tanto en mis redes como en las redes de Cuxibamba Estéreo, plantearles una situación desde mi punto de vista de abogado. Miren, hay dos cosas: una, que te acusen de paralización de servicios públicos por cerrar una vía. La Constitución dice que no, que no hay cómo paralizar eso, ¿no? Vamos hablando. Una cosa es eso, y otra cosa es que haya peligro de fuga, entorpecimiento de la justicia para que cumpla con los estándares del Código Orgánico Integral Penal y se pueda dictar prisión preventiva.
Ni Carlos Peruguachi es un delincuente, ni cumplen los elementos para poder decir que ha paralizado, pero bueno, la Fiscalía tiene el derecho de investigar y tienen que investigarse si hubiera una cosa, pero lo segundo, no tiene sentido que le dicten prisión preventiva a Carlos Peruguachi. Lo que están haciendo es violentando un derecho legítimo a la resistencia, un derecho legítimo a la autodeterminación de los pueblos, un derecho legítimo a la protesta social, que eso sí está consagrado en la Constitución de la República y tiene poder, supremacía sobre el Código Orgánico Integral Penal. La Constitución, desde el bloque de constitucionalidad, o como antes les llamamos la pirámide de Kelsen, establece a los tratados internacionales, la Constitución y las leyes para abajo. Y el Código Penal puede ser muy Código Penal, pero está por debajo de la Constitución, nadie puede irse en contra. Y de las declaraciones internacionales, ¿no? Y de las declaraciones internacionales. Entonces tenemos un derecho legítimo a la resistencia, que es el artículo 98 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la resistencia. El gobierno no respeta. El gobierno no respeta, aparte que pregunto, y les pregunto a los que están conectados también, a Peruguachi se lo quiere encarcelar, lo está buscando la policía para meterlo a la cárcel. Desde ayer dijo la jueza. Ha dicho la jueza que no le va a cortar el pelo. Imagínense que en qué sociedad tan retrocedida podemos estar, que tiene que la jueza decir, por favor no le corten el pelo. Querer mandarlo a Santa Elena, ¿no? Claro. Donde se corre el pelo. Posiblemente sea eso, no le corten el pelo, o sea, que diga para que se respete la situación de indígena del compañero Carlos Guido Peruguachi, pero es la criminalización de la protesta social y se ponen en riesgo otras personas como Marco Guamán, dirigente de la FIS en Saraguro, sí, quien está siendo procesado por paralización de servicios, Andrés Quispe, presidente de la Unión Nacional de Educadores, es decir, se ponen en peligro, pero esta es la pregunta que quería hacerles y que no sé quién pueda contestarla, porque no la va a poder contestar nadie. ¿Por qué no se ha iniciado procesos judiciales en el mismo marco del paro nacional por el que se le mete a la cárcel, le trata de meter a la cárcel a Peruguachi por las muertes de Rosa Paqui en Saraguro, del compañero Efraín Fueres, en Ibarra, ¿no? en Ibarra y Huamán, quienes fueron asesinados con bala militar y que no se ha abierto ningún expediente ni proceso en fiscalía para poder dar con los responsables de los asesinatos. Asesinatos con orden y dirección que fueron con bala militar. Esos procesos no se abren en el Ecuador. Eso no se investiga. Eso no se investiga. Se investiga a los que protestaron por una legítima posición de luchar por el agua, de luchar por la vida, de luchar por la democracia, de luchar por la economía. El día de ayer yo hablaba con Augusto Tandazo, un analista, ¿no? Que la próxima semana, de aquí a 15 días, vamos a salir al aire para entrevistarlo, Augusto Tandazo. Él menciona de que la fiscalía es selectiva. Él busca a los que le convienen y los que no les convienen no busca, no investiga, ¿no? Bueno, hay una máxima de Foucault, que es un psicólogo que escribe algunos temas de criminología, que es muy bueno, hace muchos años atrás, y decía, en la cárcel están los pobres y los tontos, y yo le aumentaría, están los pobres, los tontos y los perseguidos políticos. La cárcel es un instrumento que tiene un fin, y ese fin es la finalidad de la pena. ¿Por qué cuando robamos ponen una pena de 6 años? ¿Por qué cuando matamos una pena de 20? Tiene un sentido lógico eso, que es la finalidad de la pena. Y la finalidad de la pena para los radioescuchas y los que no tienen conocimiento en esto, la finalidad de la pena es fundamentalmente recuperar a este ser humano que está dañado y volverlo a reintegrar a la sociedad. Y la finalidad de la pena en este país no se cumple porque las cárceles son escuelas de formación criminal. Yo estaba escuchando en estos días a la señora presidenta de Perú, Keiko Fujimori. Dice que va a aplicar lo que aplica Ecuador, va a aplicar lo que en Costa Rica también, ¿cierto? Eso dice que es un ejemplo para que ella lleve al gobierno y actúe de esa forma. ¿Usted está de acuerdo con esos problemas, de solucionar los problemas como se solucionan allá
En Ecuador y en Costa Rica. Costa Rica, ¿no? No, O en El Salvador. En El Salvador. Sí, El Salvador. Ya. Yo creo que lamentablemente le deseo todo el bien al nuevo gobierno de Perú. Sin embargo, viene de una escuela de extrema derecha, como su padre, Keiko, cumple un papel de ayudar a los grupos económicos de poder de su país, y lamentablemente está destinada al fracaso, como ha ocurrido en el Ecuador. Las condiciones de vida de nuestro país no han mejorado, es lamentable lo que está pasando, y la condición criminal ha aumentado. Pero sobre todo no hay políticas criminales, se llaman así, ¿no? Políticas criminales, no tiene que ver con ser criminal. No hay la política criminal ¿no? no hay para solucionar. ¿Y sabe cuál es uno de los primeros problemas? Es que tenemos asambleístas que no tienen ningún tipo de conocimiento de la realidad lógica, que van por campaña a bachar por ahí, a poner tierra en algunos huecos en la provincia, pero que definitivamente no tienen ni idea de cómo hacer las cosas para poder construir, como usted, no son estudiosos como usted, ¿no? Para construir leyes que ayuden a mejorar la situación de nuestro pueblo, ¿no? Son personas de la farándula, tiktokeros, modelos de televisión, o que tienen muchos seguidores en Facebook o en TikTok, influencers, personas que no deberían estar Villarruel está de candidato en Guayaquil, ¿no? Fernando Villarruel, me ¿no? parece que no tiene condiciones. El Galañón lo conoce, ¿no? Que no tiene condiciones para poder estar en el acto, en el tema político. Mira, la política es una actividad muy noble. Y decía Pepe Mujica, tuve la oportunidad de verlo en la Universidad de Buenos Aires, en una presentación, y decía, hay que tener bien lejos, pero bien lejos de la política a los que les gusta la plata, porque a los que les gusta la plata, que se hagan empresarios, que se dediquen a hacer plata. La política es una forma noble de civilización y de mejorar la construcción de una arquitectura para que una sociedad pueda estar mucho mejor. En conclusión, Marco, la situación del país es totalmente difícil, es integral, ¿no? El problema. Es compleja, hay una condición muy compleja en este momento que va a llevar a condiciones de lucha social interesantes, pero también a que haya un cambio en las direcciones políticas en los cantones y en las provincias, porque definitivamente la gente que votó mayoritariamente por el novoísmo en esta provincia, hoy ya le dijo que no en la última consulta popular. Le dijeron no a las bases de Manta, no a los ejércitos internacionales, pero sin embargo sigue metiendo ejércitos, no cumple con lo que le dice el pueblo. Le dijeron no a la política extractivista. En Cuenca vimos el Quinto Río desbordarse de una forma espectacular para defender el Quinzacocha. El pueblo de Gualel y Saraguro se ha parado firme en la primera línea contra la maquinaria que ha tratado de entrar a dañar el agüita que baja para Loja, y estas condiciones han presentado que hay un futuro de lucha. En la provincia de Loja está entregado para que los empresarios exploten en toda la provincia de Loja, ¿no? Es terrible, y yo les invito a que abran el catastro. Celica, Bacará. Toda la provincia, Cariamanga, La Huaca está en riesgo. Mire, yo les invito a que entren a la página del catastro minero, catastro minero, pongan la provincia de Loja, y lo que está con rojo es todo lo que está concesionado. Está en riesgo la iglesia de la Virgen del Cisne. Nosotros, nuestro pueblo, que es muy creyente de la Virgen del Cisne, por eso yo un día veía en una de las procesiones de la Virgen del Cisne un cartel que me emocionó, no sé quién lo hizo, si fue la curia o quién, porque definitivamente también están en peligro la basílica. Entonces decía, Virgen del Cisne, salva el Fierro Urco. Y venía en la procesión, porque hay una necesidad histórica de defender el agua, y bueno, los extractivistas
los mineros, los que quieren destruir el agua están allá, en el ADN. Lamentablemente. Bueno, ahora sí vamos a otro aspecto importante, ya es nuestra realidad política, ¿no? Usted mencionaba de que está asesorando la unidad, ¿no es cierto? La unidad. ¿En qué consiste ese asesoramiento que usted está dando a estos nuevos candidatos, a esta nueva alianza que hay acá en la ciudad de Loja? Claro, no, asesor no soy el procurador. El procurador, común, sí, soy el procurador común de la alianza. Pero el procurador también va con analista, como exposición también, claro, ¿no? Claro, tenemos unos muy buenos candidatos, que es el doctor Jorge Reyes Jaramillo, quien es el candidato a la alcaldía de Loja. Esta unidad se construye entre Unidad Popular, lista 2 ahora, ¿no? Lista 2. Antes 15. Antes MPD, sí. Por eso yo decía mamita pegaduro en forma de chiste, porque nosotros venimos, nunca hemos negado de dónde venimos del Movimiento Popular Democrático, hoy Unidad Popular. ¿Quién más está ahí? Está ahí el Pachacuti, el movimiento Pachacuti, Pachacuti está perseguido, ¿no? Perseguido también, todos los partidos que piensan diferente. Parece que no le van a inscribir, no sé, porque en los últimos tiempos hay un análisis que hacen, ¿no? Yo creo que sí le van a inscribir, y ya le voy a comentar sobre la persecución de los movimientos políticos, y estaría el movimiento más. Sí, de Acción Solidaria, y que también estaban los seguidores del que falleció, ¿no? Correcto, ahí también se incorporan otras organizaciones que no tienen registro electoral, pero que son organizaciones interesantes. Está Santiago Huachizaca a la altura de Loja, con su candidata Rocío Peralta, quien es la mamita de Santiago, sí, la mamita de Santiago, quien se incorpora a esta lucha por construir esta unidad y por enfrentar la necesidad de tener un alcalde de las condiciones de Jorge. Se encuentra también incorporado Fuerza Obrera con el compañero Poma, quien tiene una discapacidad y es dirigente también de los taxistas con taxis inclusivos. Entonces también se han incorporado organizaciones históricas nuestras, como son el Frente Popular, donde está la FEUE, la FESE, la UNE, los diferentes gremios, y diferentes. Entonces hay una alianza con el pueblo, hay una alianza con los sectores populares. Son fuertes, ¿no? Son fuertes, y las condiciones permiten también tener un candidato que es muy bueno, porque lleva el portaestandarte de un proyecto político democrático, pero sobre todo tremendamente humanista, que ayude a construir una ciudad de Loja que soñamos, que queremos, que la juventud quiere, que la sociedad quiere. No es posible que teniendo el Podocarpus, que teniendo el Fierro Urco, que nos hemos fajado para cuidar el Fierro Urco, carajo, y que no han logrado entrar a las maquinarias ahí, gracias a los campesinos que han luchado y han dado ahí la vida, se han puesto, porque tenemos 14 compañeros perseguidos, encarcelados, procesados, 29 compañeros detenidos en Saraguro, 14 en Gualel, que fueron. Sí, yo pude ser ahí abogado de estos compañeros. Un colega periodista, era presidente de la Junta Parroquial, ¿no? El colega Franco Gamarca. El medio enemigo nuestro es. pero bueno, ahí la cuestión es que nosotros, toda esta lucha no puede ser posible que teniendo esta agüita tan buena, no tengamos agua potable en Loja. Y tengamos falta de agua en Loja. ¿Por qué? Porque se hacen mal las cosas, porque no se cuidan las fuentes de agua, porque entonces uno de las cosas que la unidad ha logrado es defender el agua, las fuentes de agua, y que haya agua potable para nuestro pueblo. Bueno, el señor Jorge Reyes Ramírez, el candidato a alcalde de la ciudad de Loja. Ahora, para concejales, ¿quiénes están ahí? Está para el norte María Elena, Rocío, para el sur, Rocío Peralta, quien es la mamita de Santiago Huachizaca. Mariela León está al norte, quien es una arquitecta. La arquitecta, sí. Sí, dirigente también en su tema, que además tiene propuestas muy interesantes. Y están de otras organizaciones, está el compañero Poma, quien es del Frente para el Norte, quien es de Frente Obrero, de Fuerza Obrera, perdón. Se encuentra nuestra compañera de la Unidad Popular, del dirigente de la Universidad
la compañera Aguirre, quien de alguna manera incorpora la juventud. Estamos diferentes sectores organizados y unidos. ¿Y Patricio Lozano no está por ahí? Y Patricio Lozano es el primer concejal, el economista Patricio Lozano es el primer concejal rural, quien viene desde el sector de Pachacutic. Es decir, hay una alianza. Hay una alianza que se va incorporando de diferentes sectores sociales y populares. Otro aspecto importante es eso es local, ¿no es cierto? Nuestro cantón, ¿no? Por ejemplo, Yanela Aguirre, que es nuestra compañera de Unidad Popular, ella es dirigente del barrio Motupe y dirigente de su carrera, norte de la ciudad. Sí, y dirigente de su carrera de comunicación, me parece. Comunicación social. Sí, me parece de la Universidad Nacional de Loja. Entonces es una compañera que viene cumpliendo un papel importante en el trabajo juvenil. No son tiktokers. No quiero despreciar hay mucha gente importante dentro de utilizar las herramientas, pero no son de la farándula, son personas que piensan y que tienen la necesidad de apoyar a este proyecto político, de empujar este carro, que lo maneje y lo dirige el doctor Jorge Reyes, pero que queremos llegar con una propuesta política. Por ejemplo, en tema de fauna urbana, ¿cómo nosotros vamos a estar a favor del señor Castillo con todo lo que hizo? Pero nosotros sí estamos de acuerdo con la propuesta del doctor Jorge sea que Reyes. Jorge Reyes no va a traer las jirafas, ¿no? Va a priorizar el agua potable, va a priorizar la salud de nuestro pueblo, va a priorizar a los animalitos también. Una de las cosas que hemos dicho es que se va a cumplir con la ordenanza de fauna urbana. ¿Puede creer usted, yo conozco un poco de este tema porque estoy en un proceso judicial ahí, ¿puede creer usted que no se ha cumplido ni siquiera con la ordenanza? Que ni siquiera han separado en los caniles, es decir, en las jaulitas donde están los perritos, no han separado los reservorios, los platos de agua de donde comen y hacen sus necesidades los propios perritos. Y a pesar de que hay una ordenanza que establece un monto que no es muy alto, que es de $70,000, y que hay el presupuesto, no lo han podido aplicar. Que a pesar de que tenían estudios y que hay una sentencia que hace 4 años... no aplican lo que está en la norma. Sí, en la norma, pero también una sentencia. Hace 4 años, ADA y otras organizaciones defensores de animales presentaron una acción de protección por la fauna urbana. Y tenemos una sentencia histórica en Loja. Una sentencia histórica, han pasado 4 años y no se aplica. También hacemos un llamado a los jueces a que pues se pongan las pilas, porque estamos con un proceso donde estamos exigiendo de que se cumpla con la sentencia y que se pongan las sanciones que se tenga que poner a la señora Guayanaya, los que sean necesarios de ponerles, porque tienen que responder y aplicar esto, porque mientras tanto los animalitos siguen sufriendo en la perrera, mal llamada perrera municipal. Bueno, otro aspecto importante es, ahora para la prefectura, ¿tienen alianza? ¿Tienen en los demás cantones, tienen candidatos? ¿En la provincia? Sí, en la provincia. En la provincia la Unidad Popular, son 16 cantones, ¿no? En la provincia la Unidad Popular tiene su candidato en una alianza con el correísmo, con la Revolución Ciudadana, que va Osvaldo Román. ¿Casi en toda la provincia? En la provincia, porque tienen tanto Revolución Ciudadana como Unidad Popular, tienen candidatos en diferentes cantones, pero en la prefectura, y es un poco esto nuevo para nuestro pueblo que se vaya enterando, es que hemos presentado y se ha inscrito la candidatura de Osvaldo Román a la prefectura y de Paulina Espinosa a la viceprefectura. Osvaldo de la Unidad Popular y Paulina de la Revolución Ciudadana. Paulina, porque antes estaba la posibilidad de la amiga... Joana Granda, ¿no? Sí. Aquí me dijo alguna vez que estaba en la posibilidad de ella ser la que ocupe ese puesto. La vi que estaba conectada en el Facebook, le mando un saludo y un abrazo gigante a nuestra directora provincial, Joana Granda, nuestra querida compañera Joana, quien en pos de la necesidad de buscar un acuerdo para enfrentar a los otros señores otro aspecto importante, otros señores tuvo que ceder su puesto de... Solo el cantón, en los cantones dice que tienen alianza ya con RC5. Sí. ¿Por qué esa alianza cuando usted decía por ahí un colega preguntando a los entrevistados del movimiento de ustedes, ¿no?
de la izquierda que decían que por qué eran rivales con Correa y por qué ahora, dicen, ¿no? Bueno, yo la alianza, dice, bueno, yo escribí el aceite con el agua, decían, unido, decían, ¿no? Escribí un pequeñísimo artículo sobre esto, ¿no? Porque, claro, hay condiciones interesantes para abrir el debate del por qué. ¿Cómo defendemos esta condición? ¿Por qué esa alianza ahora? Y yo lo quiero plantear desde el punto de vista de mi organización y desde donde venimos luchando. Nosotros no olvidamos la historia, nosotros no perdemos la memoria, nosotros comprendemos las contradicciones que existen entre la unidad popular y la revolución ciudadana, que existen, no es que hubieron, existen, eso no se ha terminado, siguen habiendo contradicciones, pero en medio de esas contradicciones hay cosas que nos unen y nos unifican. Hay una posibilidad de luz ahí. Y esa luz es importantísima. ¿Por qué? Porque es necesario unificar un buen porcentaje de la votación del correísmo que se quedó sin partido, perseguido, que aparte, antes de llegar a la alianza, antes de tener conversaciones, nosotros salimos a solidarizarnos con la RC, porque no podíamos estar de acuerdo con la RC, pero tampoco podemos estar de acuerdo con que se proscriban partidos. Gil Belgrano lo dijo acá. Claro, que no podemos estar de acuerdo con que se proscriban partidos solo por el hecho de pensar diferente al que está de turno, porque ahora estará el hacendado, pero después podrá estar otro, y tiene que haber democracia, y la democracia tiene que ver con independencia de funciones, y el Consejo Electoral no puede ser parte del Ejecutivo, pues jamás en la vida. Entonces salimos a solidarizarnos, pero ¿sabe dónde nos unimos? Y yo le cuento, y esto le cuento también a la militancia nuestra, a la militancia. ¿Cuándo fue? En los paros nacionales. A nosotros, en octubre del 2019, cuando nos tocó enfrentar y murieron 6 compañeros en medio del paro nacional, nos tocó estar ya con la base del correísmo. En el paro nacional del 2021, 2022, contra Lazo, nos tocó estar con ellos. Entonces la calle nos fue juntando, la movilización social y popular nos fue juntando, y hoy nos lleva a que tengamos candidaturas fuertes en Quito, que tengamos candidaturas fuertes en diferentes partes del país, incluido en la provincia de Loja. Esta alianza nace bajo una propuesta programática. Y el doctor, el ingeniero Román, ¿de qué lista es ese? Él viene con nosotros trabajando desde hace algún tiempo con la Unidad Popular. Tenía un partido que se eliminó, que dejó de militar, digamos, la organización, y se terminó. Hoy está con nosotros, está afiliado a la Unidad Popular y es el candidato a la prefectura. Osvaldo Román tiene unas condiciones interesantes, no solamente que fue 2 veces alcalde de Celica y pudo cumplir con un proyecto político que lo dijo, porque si algo nos caracteriza es que decimos lo que hacemos. Entonces yo creo fundamentalmente que Osvaldo, en su propuesta, además es técnico, es muy técnico, porque es ingeniero civil, ¿no? Sí. Entonces tiene propuestas como que haya carretera de ida y vuelta a los valles de la ciudad de Loja. Que no puede ser posible que caigan piedras siempre se hablaba acá de sectores del valle. Pero lo que pasa es que, no sé si usted se dio cuenta, la entrada de Catamayo, la entrada de Catamayo estuvo dañada toditos 2 años, y ahora la están arreglando, cuando hay elecciones. Cuando el candidato de ADN quiere pedir el voto nuevamente, está tratando de arreglar la entrada. Están ya queriendo hacer el puente de Malacatos, que se cayó hace años, lo quieren hacer ahora. A meses de las elecciones quieren hacer, porque tienen un interés electoral. Nosotros tenemos un interés social, de construcción, que va más allá del tema electoral, que hoy nos comunica y nos unifica en la necesidad de votar y de ir a las urnas, de buscar la poca democracia, de defender la poca democracia que tenemos, pero que hoy necesitamos estas condiciones para poder pelear. Entonces la unidad con la Revolución Ciudadana y la Unidad Popular no está tan fuera de foco.
no es que nos insultó en algún momento, y no lo hemos olvidado, ni ellos han olvidado tampoco su historia, tienen sus errores, tienen sus aciertos, pero ya estuvimos juntos en los paros nacionales, pero también estuvimos juntos en la constituyente. Ejes que sí se unen. Claro, ¿no? porque también estuvimos juntos en la constituyente para votar sí por la Constitución de la República, y también estuvimos juntos en la última consulta popular donde llamamos a votar no para que se reforme la Constitución de la República. Así es. Entonces estas condiciones permiten, sin olvidar, con memoria, con responsabilidad, podernos unificar y llevar a Osvaldo Román a la prefectura, que es la opción más democrática que tenemos. Importante su criterio, usted, doctor. Otro aspecto importante acá y en la última parte es en relación a los candidatos, ¿no? Por ejemplo, en estos días el partido de gobierno, ¿cierto? ADN tenía candidatos en toda la provincia, ¿no es cierto? Candidatos a alcaldes, a concejales, a la ciudad de Loja tenía para prefecto al señor Guevara, ahora el señor Guerrero también está de candidato. Ahora dicen por ahí, están en los medios de comunicación y sabemos, ¿no?, que les han dicho que renuncien esas candidaturas entonces para poner a otro movimiento, a otro partido que lo preside ahora el señor prefecto actual, ¿no? En el adagio popular de nuestro pueblo, permítanme reírme un poquito, en el adagio popular saben decir, les jugaron Barcelona y mal paga el diablo a sus devotos. Mire, yo creo ahí hay una situación fundamental. Se están violentando derechos de los señores. No lo defiendo desde el punto de vista que esté de acuerdo con Cheche Jaramillo, no, todo lo contrario, estoy en desacuerdo total con este señor, pero están violando el derecho, ¿no? Están violando los derechos de él como de participación, el derecho constitucional a la participación de él y de los candidatos de ADN. Les están haciendo violencia política de género a las candidatas mujeres de ADN. Yo no comparto nada con ellos, soy totalmente en contra de ellos, pero tengo que decirlo porque así es la democracia, que lo que están haciendo es un injusto con ellos. ¿Y quién se toma el partido o da la dirección? Porque yo a veces lo veo al doctor César Jaramillo muy bravo, César Guerrero, insultándolo al prefecto, pero si el prefecto ni quería ser candidato de ADN. A él lo que lo ponen es el partido de ADN, que lo necesitan porque sabían que no les daban los números con Guevara, no les daban los números con el propio Guerrero. Entonces necesitaban cambiar esta condición. Entonces tiene que ponerse bravo con los jefes del partido. Pues, ¿no? El análisis dijo eso, que no hay las condiciones, por lo tanto hay que buscar el mecanismo adecuado para poder actuar y ganar de alguna u otra forma, ¿no? Claro, y a mí me parece un poco vulgar la forma como tratan y quieren llevar esta condición que están planteando, porque tampoco es responsabilidad de Mancino. Ahora, Mancino, obligado a ir con ADN, pierde, pues. Yo creo que tenía mejores condiciones yendo con su alianza. Pierde, porque hay un porcentaje altísimo de nuestro pueblo que le ha dicho no al gobierno, que ha dicho ya no más. Hay una votación en este momento sui generis, que modifica las condiciones que no son las de 4 años atrás y que hoy permite decirnos que hay una votación un poco más pensada, más ideológica, una votación contra el novoísmo. Y esa votación va a ir en contra de Mancino. Había 4 mujeres, ¿no?, que querían la alcaldía en los cantones. El señor prefecto dice que mujeres no quiere que vayan ahí. Bueno, es que ahí hay una violencia de género, pues, o sea, están cometiendo un delito. Incluso, yo creo que si se pone las pilas en contra del código si se pone las pilas el doctor Cheche, podría presentar un montón de acciones. Entonces está en contra del código de la democracia, ¿no? Indudable, porque no es un chiste, ¿no?, la forma de hacer democracia en nuestro país. Pero imagínense, a la Unidad Popular le cierran el espacio de participación hace unos meses atrás. De la noche a la mañana la señora Diana Tamaín dice: se desaparecieron 175,000 afiliaciones permanentes. Se perdieron los votos, se perdieron las firmas. Se perdieron las firmas, de la noche a la mañana. Y nosotros decimos, bueno, espérate un ratito, pero demuéstralo.
y vamos al contencioso electoral. Y en el contencioso electoral, gracias también a un amicus que presentamos desde la dirección provincial, con Joana Granda acá, logramos hacer entender y caer en razón de que se estaban violentando los derechos de participación de la Unidad Popular y se da el paso a que se resuelva. Ahora quieren participar solitos. Y si no les cae bien, o si no les dan los números, los cambian. Mire a Cintia Viteri en Guayaquil. Ese ya fue el día de ella inscrita, creo. Claro, o sea, como no te dan los números, entonces lo sacamos de la asamblea al hombre, lo ponemos acá, pero no va a ganar. Entonces la ponemos a Cintia Viteri. Entonces la política, querido amigo, queridos radioescuchas de Cuxibamba Estéreo, la política tiene que ser una forma de construir una sociedad mejor, no peor. La política es noble, la politiquería es sucia. La politiquería es puerca y estamos cerrados en medio de politiqueros. Necesitamos políticos que no les guste la plata, como decía. Pero la política es una ciencia, pues. La política, oye, indudable, es una filosofía, de la filosofía política baja a la filosofía del derecho. Entonces el humano es el que falla, ¿no? Sí, indudable. Yo digo, la democracia ateniense. Santos Calderón es político, Marco es político y actúa mal. Está en contra de la política. De la humanidad. De la humanidad, sí. Claro, deberían haber penas más fuertes, pero contra los políticos que son corruptos. Porque definitivamente uno, para poder cambiar la sociedad, tiene que cambiar la estructura. Y cambiar la estructura tiene que ver con saber elegir, pero también con tener gente que responda desde la honradez y desde la democracia a nuestro pueblo. La democracia fue pues histórica, ¿no es cierto? Cuando la humanidad llegó la política, ¿no es cierto? Llegó, con la humanidad llegó la política, ¿no es cierto? En ese sentido, pues en Grecia, usted se acuerda cómo se hablaba de la política, ¿no? Es que si nosotros, los famosos de Grecia, ¿no? La democracia ateniense te permite comprender el desarrollo, pero de la democracia ateniense parece que vamos regresando en vez de ir avanzando. Hay un problema también que nos une necesariamente, históricamente, con la Revolución Ciudadana, y ese problema es, primero, que no olvidamos, ni mucho menos nada, ¿no? Tenemos independencia de cada organización. Sin embargo, es la necesidad de pararle el carro a una extrema derecha que se ha venido inquistando en diferentes partes del mundo, y gobiernos que atentan a los derechos democráticos internacionales, y por ello necesitamos fundamentalmente unirnos. La derecha en Perú fue muy poca la votación que se obtuvo sobre el otro candidato, fue pocos los votos. En Colombia tampoco fue igualísimo. En Colombia hablan hasta de fraude. Petro dice que hubo fraude, pero hay un poema, un escrito de Bertolt Brecht que dice: primero vinieron por los comunistas y no hice nada porque no era comunista. Luego vinieron por los socialistas, no hice nada. Luego por los obreros, no hice nada. Ahora no hay quien haga nada por mí. Finalmente se me va a acabar el live. Están conectados 140 en mi live. A mí se me va a terminar, me despido porque se me acabó la batería. Finalmente, gracias por conectarse. Finalmente, yo creo que el tema es ese: juntarnos para defender la democracia. Hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano tiene que defender la democracia. Y luego si tenemos contradicciones, tendremos que vernos en otros elementos, tendremos que vernos. Pero hoy tenemos que unirnos para defender la democracia, y defender la democracia es ganar también las elecciones. Así es. Bueno, en esta hermosa mañana quiero agradecer muchísimo a Marco por haber venido acá a hacer un análisis profundo de la realidad que está pasando en el país, la realidad nacional, la realidad internacional, la realidad política, ¿no es cierto? Donde las cosas, sin duda alguna, son duras, son difíciles. Él dice que el pueblo tiene que unirse, ¿no? Y en ese sentido estamos plenamente de acuerdo. Quienes hacemos comunicación social, quienes hacemos periodismo, por acá le agradecemos mucho aquí, agradezco mucho a Kevin Córdoba, un periodista profesional de nuestra ciudad de Loja. Él es muy cercano a la Universidad Nacional de Loja, él conoce la comunicación social, la realidad política del país. Usted, Marco, también conoce la realidad política nacional e internacional,
y por supuesto yo paso siempre analizando la situación para hacer las entrevistas, ¿no? Si no investigar, estudiar, no pudiera yo preguntar de la realidad que está pasando en el mundo, ¿no? En ese sentido, Marco, a usted muchas gracias por haber venido esta mañana y oportunamente lo estaremos invitando para hacer un análisis más profundo de lo que está pasando en la actualidad en el país. Marco. Muchísimas gracias, Kelvin y Santos, ha sido muy amena esta conversación y muy importante para nuestro pueblo lo que hacen en el debate semanal que tienen en este programa. Gracias a Cuxibamba Estéreo, estoy a las órdenes. El programa se llama Político Cara a Cara. Político bien, Cara a Cara, súper bien. Aquí tienen que traerlos a todos y preguntarles lo que me pregunta a mí también. Bueno, yo les invito a votar por Jorge Reyes. Yo les pregunto a todos. Yo les invito a votar por Jorge Reyes, que es nuestro candidato a la alcaldía, y Osvaldo Román, candidato a la prefectura. Gracias a usted. Muchísimas gracias. A usted, Marco, y el próximo fin de semana estaremos con un tema importante en la realidad política de nuestra provincia. Su amigo de siempre, Santos Calderón Medina, les dice, nos vemos el próximo fin de semana a través de Cuxibamba en el programa Cara a Cara por esta importante radio por internet. Gracias a ustedes, amables oyentes, y a usted, Kevin, también, muchas gracias por haber venido por acá a hacer el control y también estar manejando cuestiones técnicas que ustedes las ven. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo fin de semana. La información pasa, las ideas permanecen. Cuxibamba Estéreo presentó Cara a Cara. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo programa.